Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Revienta Reborn. Estamos otra vez en DCS World y esta vez tenemos un F5 coreano. Vale, un F5 coreano. Y vamos a explicar el aterrizaje, pero ya buscando también la pista, y nos sirve un poco de introducción al TACAN, que lo usaremos para la navegación, ¿vale? Así que bueno, estamos con los problemas de trimado de siempre, de que no puedo dejar el avión quieto porque mientras hablo me descontrolo. Así que lo dejo ahí trimado en 0 y 0, imposible. Y bueno, pues vamos a empezar con las luces exteriores que vamos a aterrizar, pues que se nos vea, importante. La luz del tren la dejaremos para cuando saquemos el tren, si no se me olvida, que sabéis que tengo tendencia a olvidar cosas cuando explico. Y la velocidad, más o menos, fijaos que hoy el combustible está pues más o menos a la mitad de la capacidad del avión. Sí es verdad que llevo combustible exterior, pero la mitad interior lo he bajado al 30% en el editor, con lo cual más o menos la mitad, ¿vale? Esto nos va a dar una velocidad de aterrizaje aproximadamente de 145 más 30, 70, ¿no? 270. Bueno, 175. Vale, sobre 180 nudos, 170 nudos, vamos a estar ahí. Ya cuando lleguemos a base lo iremos viendo. Bueno, ya sé que es Batumi, donde la base a la que voy. Así que vamos a sintonizar el TACAN de Batumi, que el TACAN lo tenemos aquí abajo. Está un poco oscuro. No sé si con las luces flood. Sí, la luz de flood ayuda. Dejo la rueda de ratón, sintonizamos el canal 16. Y lo ponemos en transmitir, recibir. Y en breves momentos deberíamos tener lectura. ¡Ay! Un estornudo. Y ya está. Bueno, ahí tenemos lectura del TACAN, pero aún no tenemos la distancia ni el bearing. Mientras tanto, mientras se configura esto, vamos a ver la pista. Bueno, ahí vemos, ya es un poco cheto esto, pero es lo que tenemos. ¿Qué pistas tenemos en Batumi? ¿Vale? Quiero aterrizar en la pista. Ahora tenemos la pista 13 y la 31. Quiero aterrizar en la pista 13, igual que en el vídeo anterior, por encima, pues, viniendo del mar. Así que es tan fácil como venirnos aquí al HSI y darle en cruise el rumbo 130. 130. Vale. Ahora cuando tengamos lectura, pues corregiremos. Pero esta es la línea que tendríamos que hacer con el avión para aterrizar una vez detectemos el TACAN. Que si me arriesgas, ya estoy viendo la base. Ahí está la base y todavía el TACAN no me ha dado lectura. Vale. Importante, en navegación, tener aquí abajo, en Nav Mode, el TACAN seleccionado, ¿vale? Como veis ahí. Bueno, deberíamos tener lectura de TACAN. Estamos bastante alto. Mira, ahora tiene lectura. Entonces ahora que tenemos lectura 21 millas, estamos en Ángeles 14. Pues como vemos que estamos volando directamente a la estación TACAN, y la estación TACAN está en la pista, entre comillas, me voy a desviar hacia la izquierda porque quiero entrar en este rumbo, ¿vale? Pero me voy a desviar bastante. Bueno, son 20 millas, no hace falta que me desvíe bastante. Lo que sí que voy a hacer va a ser ya bajando en altura también. Estoy simplemente a 20 millas. No vamos a hablar de ILS. Este aterrizaje va a ser simplemente en visual. Así que vamos a, sobre todo el TACAN, irnos a ponerlo así en unas 50-60 grados. Y lo digo, ya es que tengo en visual la base, es un poco pena, pero bueno, esto supone que deberíamos hacerlo desde lejos. Y voy en idle, y el tema del trimado, pues bueno, como estoy descendiendo, bueno, la velocidad se mantiene, así que el trimado va a mantenerse. Ya sabéis, cuanta más velocidad, el avión tiende a ascender, con lo cual tienes que trimar hacia abajo, menos velocidad, pues hay que trimar hacia arriba. Vamos a apagar el radar porque ya hemos decidido que vamos a aterrizar. Vamos en standby. Y deciros que para aterrizar vamos a tener siempre por procedimiento los flaps en el botón del JAS, ¿vale? En la de medio. Podemos ponerlos en full, porque generalmente siempre va a ser full, pero lo dejaremos en auto. En caso de que tuviésemos auto con fallo, ya lo pondríamos nosotros manualmente en full, pero si no, lo dejaríamos en auto, ¿vale? Entonces, bueno, estamos a las 10 millas. Es que visualmente me es más fácil que el instrumento, pero... Vale, cuando estemos a 90 grados, pues corregiré y ya me acercaré a 45 hacia la línea esta, porque ahora mismo me estoy alejando casi en 160 grados, 180 por ahí, en un margen. Sigo bajando en altura porque me interesa aterrizar.
Y bueno, creo que el detalle que se me olvidó en el vídeo anterior era lo de los flaps, ¿vale? Es el detalle que os quería asegurarme que os comentaba hoy. Bueno, el balance de combustible, pues tenemos la crossfit quitada, así que bueno, el avión estaba balanceado, no tenía ningún problema, pero bueno, recordar por procedimiento se nos pide que lo cortemos siempre. Estamos ganando bastante velocidad. Claro, se ha puesto el motor al 100%, estoy bobo. Voy a sacar el aerofreno un rato. Ahí se escucha. No quiero mirar a la pista. Vale, hemos pasado los 90 grados. Voy aquí, bueno, la velocidad, sí, ahí más o menos. Ya voy a virar hacia la derecha a navegar, yo creo que directo a la flecha. Porque estando a 10 millas, dejando el Tacan constantemente a mi derecha, no voy a aumentar la distancia, con lo cual me voy a mantener a esas 100 millas. Así que vamos a ir ahí girando levemente, dejando el Tacan a la derecha. El trimado ya, otra vez, cierro el aerofreno. He bajado mucha velocidad, así que el trimado molestando está como siempre. Sigo descendiendo. Vale, ya me está avisando de que estoy volando muy bajo si quiero el tren de aterrizaje. Le damos al botón de silencio, así no nos molesta. Pero que no se os olvide después bajar el tren, ¿eh? Sobre todo para el vídeo de YouTube, pues importante que no nos moleste. Vale, seguimos descendiendo. El Tacan lo vamos dejando ahí. Acá lo dejamos a la derecha. Vamos a 10 millas, 11. Así que bueno, voy a sacar el tren ya. Trimo el morro hacia arriba. Y ahora sí voy a sacar las luces antes de que se me olvide. Luces fuera. Hay que recordar que siempre se me olvidan. Y el ángulo de ataque, bueno, ya sabéis que son unos 15 grados. Seguimos navegando por la derecha. No quiero mirar a la base, pero sé que la base la tengo a la derecha. A las 3. Ahí. Poquito a poco, suavecito. Rico y bonito. Vamos para allá. Bueno, tendríamos que sintonizar la torre, pedir pistas y esas cosas. Aunque ya digo que estos vídeos quiero centrarlos en simplemente en cómo se usa el avión, no en radio tal. Bueno, estoy ahí a 90 grados. Fijaos que cuando el Tacan lo tengo otra vez a la derecha, esta línea se estará bajando. Vale, QF 2989. Vamos a poner QF 2989, que es lo único que nos interesa, 2989, para que el altímetro nos marque 0 pies a la hora de aterrizar en base. Eso es lo único que nos interesa también a la hora de aterrizar. Bueno, esto lo voy a poner el horizonte artificial, voy a nivelar un momento y lo corrijo. Vale, ahí más o menos. Vale, pues casi estoy ya está moviéndose la flechita. Voy a pausar. Habéis visto que esta flechita, este palito, estaba aquí arriba antes, se está moviendo. Pues ahora ya, como está a punto de alinearse, eso me va a dar que estoy casi alineado con la pista, ¿vale? Esto visualmente no vamos a estar alineado, puede que estemos un poco más a la derecha, porque no es el ILS, es el Tacan. El Tacan no está justo encima de la pista, el ILS sí, pero el Tacan no. Pero sí te da para una aproximación lejana y con un cielo despejado, para que vengas ya desde lejos alineado y simplemente visualmente terminar de corregir y aterrizar. Así que bueno, vamos a romper un poquito más fuerte a la derecha para terminar de meter esa línea, hacer que sea una línea continua. Yo ahora mismo no estoy viendo, no me estoy fijando en las montañas ni el agua, estoy solo mirando el instrumento y la velocidad vertical. Ahí está, así que un poquito más fuerte para que no termine de pasarse. Y ahí debería estar alineado con la pista. Así que ahora miro y bueno, pues veis que estoy un poco como el culo, ¿vale? Estoy alineado con la pista, pero de esa manera. Así que me va a tocar corregir para la derecha, el trimado, me toca bajarlo, lavar el morro y voy a iniciar el descenso. Vale, así que esto me da que la Batumi no tiene la pista 130, me han tangado. Batumi tiene otra pista. O sea, eso está mal, no puede ser que haya tanta diferencia visual. Podrías estar alineado con la pista, pero separado de un lado, pero no que la pista esté así y tú vayas así. Así que ahora vamos, no me he fijado nunca, la verdad. Es una mala base Batumi para hacer esto. Bueno, pues ahí visualmente ya hacemos la referencia. Ya sabemos cómo llegar a un aeropuerto, ¿verdad? Usamos el Tacan y simplemente, pues la flechita está aquí arriba nos indica dónde está el Tacan
pues simplemente yendo hacia ella y una vez veas el aeropuerto visualmente puedes aterrizar. Vale, pues contacto torre y permiso para aterrizar. Bueno, el armamento lo apagamos antes de aterrizar. Y las luces exteriores están puestas. Tren de aterrizaje extendido con luz exterior fuera. Así que estoy muy alto. Simplemente es lo que me falta. Todavía estoy muy alto. Idle, aerofreno y descenso. Y recordar del vídeo anterior que os decía que la referencia es la cámara, ¿vale? La cámara ponerla por debajo de pista, casi tocando, para que en la velocidad vertical luego la corrijamos al final y sea sobre unos 100 pies. Aquí todavía estoy volando muy rápido, pero este vuelo puedo volar más lento. Fijaos la lucecita verde del ángulo de ataque, ¿vale? Ángulo de ataque en verde, está bien. Ahora que está un poquito por debajo, que es lo que digo. ¿Qué significa que el ángulo de ataque sea pequeño? Un poquito más pequeño. Pues significa que vamos rápido, un poco rápido. Bueno, es un poco rápido, no pasa nada. Todavía me puedo frenar más. Vale, esto es mi marca de 170, más o menos. Pero bueno, vamos a todavía terminar de apurar más esa velocidad, a hacerla que el ángulo de ataque sea perfecto. Bueno, pues esta es la pista 1.3, dicen. Yo no me lo creo, sinceramente. Estoy en rumbo 120, así que esto, la pista 1.3, tiene lo que mis narices, nada menos. Y ahora cuando estemos a unos 400 pies como ahora, pues ya tenemos que ir mirando esos 100 pies, ¿no? Ahí tenemos la cámara debajo de pista. Vale, debajo de pista, debajo de pista. He acelerado mucho. Se me ha ido la velocidad, así que bueno, ahora levanto el morro para ir a por esos 100 pies. Ahí, corto idle y suelto la palanca y aterrizo. Suelto las manos y ya el chute, si me hace falta, no lo voy a usar, no estoy frenando, no estoy haciendo nada. Simplemente asegurarme que vaya en idle. Vale, voy a empezar a frenar. Frenar es muy peligroso en DCS. Vale, hay que frenar muy poquito, no puede frenar a tope. Y ahora que ya estamos a 60 nudos, pues vamos frenando más. Y voy a derrapar, esto es increíble. He derrapado a 20 nudos, ¿vale? Esto ha sido increíble. Ya os digo que el anti-skid en DCS es una catástrofe. Porque fijaos, si el pie tiene este recorrido, yo estaba pulsando un poquitín y con los dos. Pero bueno, yo nunca me ha gustado en DCS es que derrapan los aviones como si llevasen ruedas de mantequilla. Sinceramente, yo lo veo súper irreal. Pero bueno, quitando eso, habéis visto cómo es el aterrizaje. No hemos usado paracaídas. No hay que usar siempre paracaídas, pero ya veis que si usas el paracaídas te aseguras más. No te acaba pasando estas cosas que me pasan a mí. Y bueno, no voy a repetir el vídeo simplemente por eso. Quedaron en los comentarios. Por culpa de ese giro se me ha roto un poco el tren derecho. Ahí vemos la luz, aparte nos sirve para que veáis que la luz sigue funcionando porque le hacemos el test de luces y funciona, pero no se queda iluminada, con lo cual al no estar iluminada significa que el tren derecho en este caso no está bloqueado. ¿Vale? Podría ser un falso positivo, pero en este caso es un positivo verdadero porque se ha soltado, se ha roto lo que se ha tenido que romper o simplemente se ha desbloqueado y ya está. Bueno, el TACAN lo puedo apagar ya. Eso ha sido el aterrizaje, un poco fructuoso. Fijaros en el tema de la cámara, sobre todo, ¿vale? Y a la hora de frenar, ir con mucho cuidado, que ya habéis visto que yo he empezado a frenar por aquí, que serían 60 nudos, y no he frenado a tope, he frenado un poquitín, con los dos pies, ¿vale? Frenos diferenciales no molan, no molan nada en DCS. Así que bueno, os dejo aquí el vídeo. Creo que no se me ha olvidado nada, sobre todo el tema de los flaps es lo importante. El ángulo de ataque, la velocidad ya habéis visto que aunque al final se me estaba yendo un poquito por tanta explicación se me pierde. Pero la velocidad, igual que en el anterior vídeo, la velocidad mínima, porque si no toda la pérdida era de 200 nudos, aquí la velocidad mínima podría haber sido 150 y no le pasó nada. Y el ángulo de ataque veis que se mantenía, que es lo importante al fin y al cabo. Así que sin nada más, me despido. Un saludo, comeros un turrón o lo que haga falta. Y bueno, sed felices. Chao, chao.
No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.